estar siempre unido a Jesús. Ese es mi proyecto de vida. Estas son las palabras de un chico extraordinario que vivió su vida enteramente unido a Cristo. Estas son las palabras de Carlo Acutis, un chico italiano que nació el día 3 de mayo de 1991 y falleció el día 12 de octubre de 2006. En internet se encuentra muchísimo material sobre Carlo Acutis. La página web oficial es carloacutis.com. ¿Quién era Carlo Acutis, este chico de 15 años que antes de morir dijo: estoy contento de morir porque he vivido mi vida sin malgastar ni un solo minuto de ella en cosas que no le gustan a Dios? Carlo era un adolescente extraordinario porque se dejó acompañar en su breve vida totalmente por Jesús, sin descuentos. Carlo fue un adolescente de nuestro tiempo como muchos otros adolescentes, y nacido en la era de Internet. Estaba empeñado en el colegio con los amigos y era un gran experto de computación. Pero lo que lo hizo extraordinario fue la impresionante experiencia de Dios que él hizo a pesar de su joven edad. Su lema era no io ma Dio, es decir, no yo, sino Dios. Y este amor a Dios llevaba a Carlo a participar a diario a la Santa Misa, recibiendo la Eucaristía, y pasaba horas y horas en adoración delante del Santísimo Sacramento. Él decía: la Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. Esta es una de las frases más conocidas de Carlo y expresa lo que fue el centro de toda su breve vida: la Eucaristía. La Eucaristía que para él era el camino para ir hacia el cielo, el camino de su santificación. Y en realidad la Eucaristía es el camino de santificación de todos los cristianos. Él fue, como muchos jóvenes de nuestro tiempo, un nativo digital y utilizó el web para anunciar lo que para él era algo de maravilloso: la Eucaristía. Para él, el Internet se volvió un instrumento de evangelización. Carlo murió a los 15 años por una grave leucemia en solo 3 días. La mamá cuenta que parecía una simple fiebre, pero cuando empezó a agravarse, Carlo dijo a su mamá una de sus frases inspiradas: ofrezco este sufrimiento por el Papa, por la Iglesia, y para ir directamente en paraíso sin pasar por el purgatorio. Y en esta frase se ve el deseo de eternidad que este chico ya tenía. Lo llevaron al hospital y él dijo a la mamá: de aquí no voy a salir vivo. Su agonía duró solo 72 horas. La mamá había ya percibido la santidad de este chico
y le dijo, antes que Carlo muriera, pide al Señor que nos muestre un signo de su presencia. Y Carlo contestó, no te preocupes, mamá, te daré muchas señales. Y así aconteció y todavía acontece. Carlo dio muchas señales a su mamá, pero no solo a ella. Es impresionante ver cómo la fama de este muchachito se expandió rápidamente en todo el mundo y continúa dando señales, intercediendo, convirtiendo personas a la fe, haciendo milagros, y muchos son los jóvenes que testimonian todo eso. Y no solo su fama está recorriendo todo el mundo, sino también está recorriendo todo el mundo sus trabajos digitales, sobre todo una exposición sobre los milagros eucarísticos que Carlo había montado. En una entrevista afirmaba mamá Antonia, ¿no es por acaso un milagro el hecho que las revistas y televisiones más importantes del mundo están hablando de la Eucaristía a motivo de Carlos? Vamos a ver ahora cómo empezó esta intimidad de Carlo con Dios. Mamá Antonia afirma que Carlo fue siempre un niño bueno y de una gran obediencia. Ella dice, Jesús se lo cultivó como un jardín especial, porque Dios tenía un proyecto especial sobre él. Él no se acercó a Dios por el ejemplo de sus padres, dice la mamá, porque ellos no iban a la iglesia. Fue la niñera a transmitirle la fe. Era una polaca, una gran devota de Juan Pablo II. En Carlo había una predisposición natural a lo sagrado. Y dice su mamá, ya a los 3 años y medio, le pedía que entrara a las iglesias para saludar a Jesús. Recogía flores para llevarlas a la Virgen María. Y ya a los 7 años insistió para hacer su primera comunión, cosa que no era común porque normalmente en Italia la primera comunión se hace a los 10 años. Y con un permiso especial, y después de pasar una entrevista hecha por el obispo, le dieron la posibilidad de hacer su primera comunión a los 7 añitos. Y desde su primera comunión, Carlo participó a la misa a diario. Y a los 11 años era ya catequista. La mamá afirma que se acercó a la fe gracias a Carlo. Carlo era precoz en todo. A los 6 años ya dominaba la computadora y a los 9 ya creaba programas con el auxilio de textos universitarios. No utilizaba el internet perdiendo tiempo. Carlos solía decir, cada minuto que pasa es un minuto menos que tenemos para santificarnos. Soñaba con usar la PC y el web para difundir el Evangelio. Y fue lo que hizo. Lo utilizó para difundir sobre todo el amor que él tenía a la Santa Eucaristía. Por este motivo se dice que Carlo Acutis será el futuro patrono del Internet. También a Carlo le gustaba jugar juegos con la computadora.
pero se impuso máximo 1 hora por semana. De hecho, Carlos era un joven que hacía sus pequeñas batallas, que hacía sus pequeñas penitencias, esfuerzos para crecer espiritualmente. Y después hacía su examen de conciencia para evaluarse y después se ponía también notas. Su esfuerzo continuo era vivir en la presencia de Dios. El amor por Jesús llevó a Carlos también a la caridad. Hacía voluntariado en los comedores sirviendo a los pobres y en las noches llevaba comida a los que vivían en la calle. Sus oraciones tenían una fuerza especial y obtenía muchas gracias espirituales, sobre todo la conversión de quien estaba lejos de la fe. Carlo fue siempre un puro y respetaba su cuerpo, porque él decía que él era el templo del Espíritu Santo. A los 11, 12 años, Carlo era como un papá por sus compañeros porque los reprendía y los aconsejaba. El centro de todo su día era Jesús, Eucaristía, que recibía en la Santa Misa. Carlo era consciente que, como pecador, necesitaba de la ayuda de Dios y decía: cada vez que comulgamos, no somos más la misma persona. Como hemos dicho, él fue catequista desde los 11 años y él percibía el gran problema de la catequesis. Él decía que los catequistas deben ser ascéticos, quiere decir buscar la perfección espiritual con el esfuerzo, psicólogos y teólogos. Y delante el hecho de jóvenes que dejaban la iglesia después de la confirmación, decía: no se dan cuenta del don inmenso que Dios nos hace en la Eucaristía. Nosotros, decía, tenemos más suerte de los que vivieron junto a Jesús, porque ellos estaban limitados en el espacio y en el tiempo para ver a Jesús. Pero nosotros nos basta salir de casa y ahí cerca de casa tenemos Jerusalén. Carlos se refería a la posibilidad que tenemos de encontrar Jesús, Eucaristía, en el templo más próximo de nuestra casa y todos los días. Decía Carlos que la gente no se da cuenta, no entiende el valor de la Eucaristía, porque si lo entendiera, las iglesias estarían llenas, que ni siquiera se lograría entrar. Decía que cuando recibimos la Eucaristía, recibimos la fuente del amor. Para él, la cita con la misa era algo ineludible y constantemente invitaba a sus amigos para que también ellos pudieran hacer la misma experiencia de amor. Mirando la vida de Carlo, ¿podemos decir que era un chico como los demás? Hay una frase muy bonita de Carlo. Él decía: todos nacemos originales, pero muchos mueren fotocopias. Y con certeza Carlo no murió como una fotocopia. Por el contrario, Carlo vivió una vida especial, diferente, porque
es la experiencia de Cristo que nos hace diferentes. Carlo vivió una vida virtuosa. Solo de un corazón virtuoso podían salir frases como no yo, sino Dios, no el amor propio, sino la gloria de Dios. Carlo decía, la santidad no es un proceso de añadidura, sino de disminución. Menos yo para dejar espacio a Dios. Una frase muy bonita con la cual Carlo quiere expresar que ser santo no quiere decir hacer cosas, añadir cosas a nuestra vida. El primer paso para ser santo es disminuir algo de nuestra vida, en el sentido que debe disminuir nuestro amor propio, el nuestro yo, para dejar el espacio a Dios. En los que decía Jesús, quien pierde su vida por causa mía, la encuentra. Carlo tenía todo lo que muchos jóvenes desean. Era rico, bello, simpático, pero todo esto no lo alejó de su gran propósito de ayudar a las personas a entender la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y por eso pasaba todas sus vacaciones sentado delante del PC para montar esta exposición sobre todos los milagros eucarísticos que acontecieron en el mundo. Vamos rápidamente a entender cosas son los milagros eucarísticos. Los milagros eucarísticos son señales que Cristo ha dado en la historia para poner de manifiesto el inmenso valor de la Eucaristía y lo que verdaderamente es cuerpo y sangre de Cristo. Y en la historia de la Iglesia acontecieron muchos milagros eucarísticos. Uno de los milagros más conocidos es el milagro de Lanciano que aconteció en el siglo VIII, en el medio de una misa. Mientras el sacerdote decía la palabra de la consagración, vio como el pan se transformó en carne humana y la sangre se coaguló en 5 coágulos. Y aún hoy se puede mirar este hecho milagroso, esta Eucaristía transformada en carne. Pero tenemos otros milagros eucarísticos, como por ejemplo lo que aconteció en Buenos Aires en 1992. Y Carlo preparó esta exposición sobre estos milagros para ayudar a entender la grandeza que la Eucaristía es para nosotros. Y esta exposición sobre los milagros eucarísticos que Carlo preparó, aún hoy está recorriendo los santuarios de todo el mundo. Y en los Estados Unidos, esta exposición ya fue acogida por 10.000 parroquias y muchas personas a través de ella se han acercado de nuevo a la fe y a la Eucaristía, así como también muchos jóvenes. Y esta exposición se puede también encontrar en la página web oficial carloacutis.com. Carlo estaba animado por un gran celo por la salvación de las almas, y es por eso que montó también otras exposiciones, como por ejemplo la exposición sobre el infierno, purgatorio y paradiso, y también sobre las apariciones de la Virgen María aceptadas por la Iglesia. Esta fue la vida de Carlo. Él vivió con intensidad su juventud, su fe,
sus 15 años. Y como muchos santos, previó su muerte. Su mamá cuenta que pocos días después de su muerte, encontró en el escritorio del PC de Carlo un pequeño video que él se había grabado él solo hacía 3 meses. En el video él decía: cuando llegaré a pesar 70 kilos, estaré destinado a morir. Y miraba serenamente el cielo. Y así aconteció. Sono destinato a morire. Qué gran modelo de fe es Carlo para cada uno de nosotros, a pesar de su joven edad. Su vida y sus palabras nos estimulan para redescubrir el valor que la Eucaristía tiene en nuestra vida. La Eucaristía, camino de santificación, autopista hacia el cielo.